Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren bien. En este video vamos a hablar de la generación del 37. Fue un grupo de jóvenes que se incorporaron a la política en los primeros años del segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas. Los jóvenes que integraban este grupo, llamado la generación del 37, habían nacido alrededor del año 1810 y se nucleaban inicialmente alrededor de cuestiones literarias. El inicio de este grupo es con la convocatoria que realizó Marco Sastre a formar el Salón Literario en el año 1837. A estas reuniones concurrían, entre otros, personalidades como Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Vicente Fidel López, Miguel Cané, entre otros, ¿no? Ese mismo año, en 1837, se fundó también el periódico La Moda, que era dirigido por Alberdi. Estos jóvenes fundaron una agrupación política llamada la Asociación de la Joven Argentina y eran opositores a Juan Manuel de Rosas, por eso ordenó cerrar esa agrupación, es decir, los persiguió y esa agrupación fue cerrada en el año 1838. Más tarde, ya en Montevideo, en el año 1846, estos mismos jóvenes pasaron a llamarse Asociación de Mayo. El propósito de este grupo político era superar el antagonismo teórico entre unitarios y federales, introduciendo ideas que tenían que ver con el progresismo que circulaba en Europa, pero con una posición nacional. La mayoría de estos jóvenes tomaba distancia de las generaciones anteriores, principalmente de la generación que gobernó la Argentina durante la década del 20, y algunos de ellos condenaban la arrogancia y el europeísmo de los viejos unitarios, como por ejemplo Alcina Rivadavia. A la vez criticaban el autoritarismo de Rosas, pero en un principio creían en un posible acuerdo político con él, aunque la política rosista no resultaba acorde al proyecto de país que ellos pensaban. Algunos dicen que esa posibilidad que ellos veían de poder hacer algún tipo de alianza con Rosas, lo tomaban, era más una cuestión de oportunismo político para poder acceder a alguna parte del poder. Tengamos en cuenta que eran admiradores de autores franceses y Rosas, en su gobierno, tuvo que hacer frente 2 veces a Francia, que tuvo, invasiones francesas al Río de la Plata. Y a la vez que los integrantes de la generación del 37 no condenaron las intervenciones francesas en el Río de la Plata, sino más bien que las justificaron a estas intervenciones, diciendo que era lícito aliarse a una potencia extranjera para derrotar a un supuesto tirano. Esto obviamente colaboró para que Juan Manuel de Rosas tome definitivamente una posición frente a estos y los persiga por considerarlos, por supuesto, aliados de Francia o, como se decía en ese momento, afrancesados. La idea principal que motivaba las acciones de este grupo era un pensamiento modernizante, en tanto que sostenían que el país no estaba avanzando hacia el destino que había establecido la Revolución de Mayo, y veían en Rosas un obstáculo para ese avance hacia la modernización del país. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el propio San Martín, que fue quien salvó de alguna manera a la Revolución de Mayo, enfrentando a los españoles y venciéndolos, tomó posición a favor de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? En ellos predominaba la idea de no imitar ni copiar viejas enseñanzas, lo cual los condujo a postular, como decíamos antes, una cultura nacional que fuera expresión auténtica de las tierras argentinas. Como decíamos antes, la principal herramienta de acción de este grupo fue la literatura, ligada al movimiento del romanticismo, introducido por Esteban Echeverría en 1830 en Argentina. El problema que se plantea con la generación del 37 es que escribían en un lenguaje que era indudablemente nacional y su literatura tenía o tiene cierta calidad para el momento en que fue escrita, pero los contenidos de esa literatura resultan antinacionales. Podemos decir que militaban
un europeísmo liberal. Llegaron a decir, por ejemplo, que en nuestro país se debería hablar en francés. Adherían a la democracia liberal de la primera mitad del siglo XIX y para ellos los males de la Argentina se limitaban a tres. Principalmente el primero de ellos era la gran extensión de tierra, que también, donde también existía lo que ellos llamaban el desierto, donde se formaban las bandas que seguían a los caudillos, dándole el poder y de esta manera condicionando el destino político del país. Es decir, un despotismo de las masas. A su vez, la tradición española, con la fuerte carga de ideas monárquicas, no permitía que se avance hacia una organización moderna. Por eso admiraban a los pensadores franceses. También despreciaban y veían como males de estas tierras a las etnias autóctonas, a las que consideraban parte de la barbarie que atrasaba al país. Este pensamiento se extiende y se retoma en la generación del 80, principalmente con Sarmiento, que también fue parte de la generación del 37. Los integrantes de la generación del 37 tomaron elementos de otros países y con ellos basaron su proyecto. De Francia tomaron la división de poderes, de Inglaterra la libertad de comercio, de Estados Unidos la libertad de culto. Estos elementos o conceptos no los encontraron en el contexto político e histórico argentino de ese momento. En resumen, este grupo usó como herramienta principal la literatura, ligada al movimiento romántico, que se oponía a una visión del mundo basada en términos racionales. Desde allí combatieron lo que ellos consideraron una opresión política manifestada en la figura de Juan Manuel de Rosas, a quien consideraron un tirano y un dictador. Con esas ideas terminaron acercándose a los antiguos unitarios y aliándose a potencias extranjeras con la intención de derrotarlo. Como notaron, no nos detuvimos en este video a analizar puntualmente las obras literarias de los autores que formaron este grupo, es decir, las obras literarias que son el principal sustento de acción que tuvieron este grupo de la generación del 37. Lo que hicimos fue hacer foco en su intervención política y en la importancia histórica que este grupo tuvo para nuestro país y para ese momento de ese contexto histórico que se estaba viviendo. Seguramente nos quedaron muchas cuestiones afuera y por discutir sobre este tema. Simplemente queremos hacer un resumen que no se extienda demasiado y que sea también fácil de entender. Si es así, si ustedes ven que hay cosas que quedaron afuera y que quieren que comentemos, pueden dejarnos en los comentarios lo que ustedes quieran que agreguemos en próximos videos sobre este o sobre otros temas. También decirles que no se olviden que estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Tenemos una página web. Dejamos todos los enlaces acá abajo en la descripción. Si el contenido de este video te sirvió, si te interesa colaborar con el canal, acá abajo también tenés un botoncito que dice gracias. Podés apretar ese botón y hacer un aporte económico para que podamos seguir teniendo este contenido. Si no podés hacerlo o no querés hacerlo, nos sirve también que te suscribas simplemente haciendo clic en el botón rojo que también está por ahí abajo. De mi parte te digo muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.